Jueves 30 de noviembre. Último día, hermanos, ya de este 11º mes de este año. Y estamos cerrando, ¿verdad?, este mes de noviembre. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Podemos declarar, en verdad, que hasta acá el Señor, pues, ha respaldado, ha obrado y ha bendecido nuestras vidas. Estamos ya terminando el 11º mes y podemos declarar en verdad que la gloria sea para el Señor por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. ¿Verdad? Ya el día de mañana estaremos iniciando el último mes del año, el mes de diciembre, el cual pues es un mes muy bonito, ¿verdad? Trae mucha alegría. Obviamente, pues ya cerrando este 2023. Un privilegio, hermanos, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Habrá notado usted que hoy no hemos leído el Evangelio de San Lucas, como los últimos días hemos hecho, sino que hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 4? Y la razón es porque este día 30 de noviembre se celebra una fiesta muy especial, la cual es la fiesta de San Andrés Apóstol. Andrés, hermanos, la palabra de Dios nos lo presenta como hermano carnal de Simón Pedro. Fue, según el Evangelio de San Mateo, el primer apóstol que Jesús llamó para que le siguiera. Era nacido en Betsaida a principios del siglo I. Su nombre, Andrés, significa valeroso. Por eso, este día, 30 de noviembre, estamos recordando, ¿verdad?, ese ministerio, esa fe, ese testimonio que este gran hombre de Dios, Andrés, ejerció juntamente con su hermano, el apóstol Pedro, y obviamente pues con el equipo de apóstoles que el Señor llamó. Un saludo a todos aquellos que llevan por nombre Andrés, ¿verdad?, ya que hoy pues celebran el día de su santo. Ahora, el texto que hoy hemos leído nos presenta a Jesús ya en Galilea, caminando y enseñando a la orilla del mar. Esto es importante porque en Mateo, el capítulo 3 nos presenta al Señor en el desierto, ¿verdad?, pasando esos 40 días y 40 noches, en los cuales el Señor estuvo meditando, ¿verdad?, sobre su ministerio. Hoy el Señor ya regresó del desierto, está ya en Galilea, y se nos dice que está enseñando a la orilla del mar. Ahí fue donde el Señor inició su ministerio. Ahora, Jesús caminaba a la orilla del mar de Galilea, y yendo por ese lugar, él vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés,
su hermano, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Es importante reconocer cómo en el siglo I no habían muchos rubros por los cuales sus habitantes o los habitantes de Israel podían ejercer. Los únicos rubros existentes eran la agricultura, la ganadería y la pesca. Ahora, la pesca obviamente se daba en aquellos lugares donde era posible. Galilea, a pesar de que era una región muy pobre, tenía un recurso muy importante, que era el lago que estaba en esa región. Ese lago, hermanos, era bastante grande. Se sabe por estudios que se han realizado que era 3 veces el lago de Ilopango. Para aquellos que conocen, ¿verdad?, el lago de Ilopango, se sabe que el lago de Genesaret o mar de Galilea, como le llamaban y como le llama Mateo, era aproximadamente 3 veces el lago de Ilopango. Pero era ahí donde sus habitantes, los habitantes galileos, podían ejercer la pesca. Pues Pedro y Andrés eran pescadores. Y es ahí donde el Señor llega y les hace el llamado. Ahora, notemos una realidad, o más bien una verdad, y es que Pedro y Andrés, le dije, eran pescadores, o sea, en otras palabras, eran hombres trabajadores, eran hombres que tenían pues sus compromisos, pero ahí, en ese trabajo, en ese compromiso, en esa responsabilidad o en medio de la responsabilidad, el Señor llega y los llamó. Esto nos da a nosotros una enseñanza con respecto al llamado de Dios, porque usted habrá escuchado que hay personas que dicen: yo quisiera servirle a Dios, pero no puedo, dicen, porque yo tengo trabajo, porque yo tengo compromisos. Y aquellos que pueden se conforman diciendo: cuando yo me jubile o cuando yo tenga tiempo voy a servirle a Dios. Y el texto de hoy nos enseña una verdad, y esa verdad, hermanos, es que el Señor no llama a los desocupados. El Señor llama a la persona mientras está ocupada. En otras palabras, diríamos, el Señor no llama a haraganes. El Señor llama a aquellas personas que trabajan para que en medio de su responsabilidad, en medio de sus compromisos, en medio de sus trabajos, puedan también servirle a Él. Ahí es donde el Señor los llamó y les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Cuando el Señor les dice: los haré pescadores de hombres, notemos cómo está usando un lenguaje muy sencillo y muy comprensible para ellos. Porque, hermano, ¿qué hubiera pasado si el Señor le decía: síganme y yo los convertiré a ustedes en unos misioneros? No hubiesen entendido. ¿Qué hubiera pasado si el Señor les decía: síganme y ustedes van a ser mis apóstoles? No hubieran entendido. Pero les dijo: síganme y ustedes serán pescadores de hombres. Obviamente ellos sabían que era ser un pescador, porque toda su vida habían pescado. Pero bueno, y habían pescado en aquel lago, y ellos sabían que el objetivo de ellos era agarrar peces. Sin embargo, hoy el Señor está usando la misma frase, pero con otro objetivo. Y ahora, ¿quién iba a ser el objetivo? Ya no los peces, sino los hombres, porque les dice: los haré pescadores de hombres. Ahora, un pescador es aquel, por supuesto, que trabaja en el lago, en el mar, en la laguna, lo que sea,
con una red agarrando pescados. Pero un pescador de hombres es aquella persona que lanza la red. Y la red, puedo decirle que es la palabra. Lanza la palabra a los hombres para pescarlos, para agarrarlos, para que caigan en la red y sean parte de la obra de Dios. A eso el Señor los llamó. Y es interesante porque dice la palabra que ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Ahí, hermanos, hay dos cosas bien bonitas. Primero es el llamado de Dios. Sabemos nosotros que el llamado de Dios tiene algunas cualidades muy especiales. Primero puedo recordarle que el llamado de Dios siempre es por iniciativa de Dios. El llamado de Dios nunca se da por iniciativa del hombre o del ser humano. Al contrario, siempre es Dios el que toma la iniciativa. El llamado de Dios siempre se da también por nuestro propio nombre, para que la persona no tenga duda que es el Señor el que le ha llamado. Pero hay algo, fíjese, y bien interesante con respecto al llamado de Dios. A pesar de que el Señor nos hace ver que nos ha llamado, nos dice para qué nos ha llamado, nos dice en qué momento nos llamó, etcétera, etcétera. La palabra de Dios no nos dice por qué nos llamó. Con respecto al llamado tenemos todo, hermanos. Para qué nos llamó, cuándo nos llamó, en qué consiste el llamado, etcétera, etcétera. Pero no nos dice para o por qué nos llamó. ¿Y por qué razón no nos lo dice? Pablo da la respuesta cuando dice, para que nadie se gloríe. O sea, no sabemos por qué Dios nos llamó a nosotros. No sabemos. Porque si usted se da cuenta, y lo digo con mucho respeto, siempre hay personas más preparadas que nosotros. Siempre hay personas más capacitadas. Pero Dios, en su total libertad, decidió, hermano, llamarlo a usted. Decidió llamarme a mí. Y creo que ante ese llamado, lo que nos corresponde a nosotros es responderle con obediencia. Y ese es el otro detalle. Porque vea que el texto dice que ellos, o sea, hablando de Pedro y Andrés, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Ahora, respecto a la respuesta que damos al Señor, en la Biblia encontramos diversas respuestas, ¿verdad? Podemos encontrar a un profeta llamado Jonás, que no aceptó el llamado y decidió huir de Dios. Pero el Señor obviamente pues lo alcanzó y terminó Jonás haciendo su labor. Podemos hablar también de un Isaías, que él pues fue diferente, ¿verdad? Isaías le dijo, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Podemos hablar también de un Jeremías, que él fue muy diferente también. Él era relativamente muy joven cuando recibió el llamado del Señor, y claramente Isaías le dice, Señor, yo estoy muy joven, yo no sé hablar. Pero ante ese llamado, creo que sería interesante que nosotros nos preguntemos cómo estamos respondiendo y en verdad qué nos impide para servir al Señor. Mire, el texto dice, ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Ellos reconocieron que aquel llamado era importante y que ante ese llamado ellos debían de dar una respuesta positiva. Así entonces, hoy es importante que nosotros también podamos responder positivamente. Ahora, el Evangelio continúa y nos dice que más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Estos estaban también con su padre, ¿verdad?, el Zebedeo, remendando las redes, porque ellos también eran pescadores. Y vea que dice el texto,
dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Una vez más, vemos cómo ellos, al escuchar la invitación de Jesús para seguirle, no lo titubearon, no dudaron, sino que dijeron: bueno, me ha llamado, aquí voy en obediencia. Creo, hermanos, que ese es un ejemplo para muchos, que aún sabiendo que Dios los ha llamado, les cuesta poder responder. Yo quisiera hablarle a usted que siente el llamado de Dios. Hay personas que sienten el llamado del Señor, pero tienen miedo. A veces dicen: es que tengo miedo a fallarle. Y creo que ese miedo es legítimo y es aceptable. Pero recuerde, si es el Señor el que le ha llamado, es porque sabe que usted puede responder a ese llamado. Si es el Señor el que le ha hecho el llamado, no tenga miedo, sino al contrario, el Señor que le ha dado el llamado le va a dar también las herramientas para que cumpla, para que obedezca a ese llamado que Él le ha hecho. Y nuevamente el texto, hablando de Santiago y Juan, nos dice: y ellos, dejándolo todo, dejando la barca, dejando a su padre, lo siguieron. Hoy, hermanos, es tiempo que nosotros podamos reconocer que muchas veces van a haber situaciones que no nos ayudarán en el servicio a Dios. Por eso, dejándolo todo, dice el texto, sirvieron al Señor, siguieron al Señor. Hoy es tiempo para que nosotros también dejemos esas cosas, mire, que nos pueden impedir el servicio a Dios. Es tiempo para que nosotros podamos dejar, ¿verdad?, esa antigua vida, dejar ese pecado, dejar esas situaciones que pueden ser para nosotros tentadoras, dejar verdaderamente esas situaciones que pueden convertirse en tentación para poder nosotros apartarnos de Dios. Dejando eso, podemos entonces servir con alegría al Señor, sabiendo que fiel y justo es Él para bendecirnos. Por eso, hermanos, en este hermoso día le animo para que, respondiendo positivamente al Señor, nos dispongamos para poder así servir y responder ante ese llamado que Él nos ha hecho. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.